mañana a través de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como le decía, acompáñenme al Evangelio de Lucas en el capítulo número 17 al versículo número 20. Amén. Lucas 12, versículo número 20. Amén. Fíjese bien, el título dice la venida del reino. Dice Jesucristo, dice aquí la escritura, vamos a comenzar a leer. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amén. Gloria a Dios. Fíjese que todo este pasaje, hermano, que acabamos de leer, también, hermano, viene en el Evangelio de Mateo. De hecho, en el Evangelio de Mateo viene un poco más ampliado, un poco más extenso. Pero lo que tenemos aquí en el Evangelio de Lucas, hermano, es lo que la iglesia, aún también en el Evangelio de Mateo, es lo que la iglesia, hermano, necesitamos conocer acerca, hermano, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, hermano, desde que estuvo aquí en la tierra, desde que Él iba a ascender a los cielos, hermanos, Él prometió que vendría por segunda ocasión. En este caso, para la nación de Israel sería como la primera vez, porque ellos no creyeron en Jesucristo como el Hijo de Dios. No creyeron que Jesús, el hijo de un artesano, de un carpintero, hermano, fuera el Mesías. Por lo tanto, los judíos esperan la primera venida. La primera ocasión en la que el Rey prometido vendrá, hermano, a este mundo. Sin embargo, hermano, para nosotros los creyentes será la segunda ocasión en la que Cristo, hermano, lleve a cabo esto. ¿Por qué? Porque los creyentes, porque usted y yo, es decir, hemos creído que Jesús es el Cristo, el Mesías, y Él ya vino una vez. Amén. Nació en un pesebre, ¿verdad? Creció, se desarrolló, comenzó su ministerio, 3 años, a la edad de los 30 comienza, muere a la edad de los 33, crucificado por nuestros pecados, muere, hermano, pero al tercer día resucita, y después de un periodo de días, hermano, nuevamente asciende a la diestra del Padre para llenarlo todo, y desde ese lugar dice, hermano, la Escritura en una de las cartas de Pablo, en Efesios, que Él le delega poder y autoridad a la iglesia desde ese lugar. Pero Él está real aquí con nosotros, amén. ¿Por medio de quién? De su Espíritu, del Espíritu Santo. Amén.
Pero mire, vaya conmigo al versículo 20 nuevamente. Dice la Escritura que los fariseos nuevamente le preguntan a Jesucristo ahora algo muy importante. Le dicen sobre cuándo había de venir el reino de Dios. Cristo les dice, ¿verdad? Simple y sencillamente dice que el reino de Dios no vendrá con advertencia, pero Él aclara, les dirán, helo aquí o helo allí, pero Cristo les dice, el reino de Dios está entre vosotros. Lo que Cristo estaba diciéndole, hermano, a los fariseos es la importancia, hermano, de entender que el reino de Dios, hermano, está donde alguien, escuche esto, donde alguien, hermano, se compromete a vivir bajo los mandamientos de la palabra de Dios. Amén. Entonces quiere decir que cuando una persona, hermano, un cristiano, una persona, simple y sencillamente, llámese, hermano, una persona que determine vivir bajo los mandamientos de Dios, sabe qué es lo que está haciendo. El reino de Dios está allí. ¿Por qué? Porque está dando a conocer por medio de su testimonio, por medio de su hablar, por medio, hermano, de su actuar, está dando a conocer, hermano, el reino de Dios por medio de apegarse a la misma palabra de Dios. Y es lo que Cristo, hermano, le estaba diciendo a los fariseos. Aquellos hombres que debían de ser encargados de compartir ese conocimiento, hermano, al pueblo, no lo hacían porque se habían hecho, hermano, duros de corazón. Eran selectivos. Tenían en su corazón, hermano, mucha dureza, al grado que ya no compartían con amor la palabra. Si la compartían era con dureza, con juicio. Y oiga esto. Cristo, hermano, óigalo muy bien. Les dice, no les hagas caso cuando te digan, mira acá está, o mira está allá. Porque el reino de Dios, dice, está entre vosotros. Y Él se refería a sí mismo. Porque Él, hermano, cuando estuvo aquí en la tierra, Él no se propuso hacer otra cosa que no fuera la voluntad del que le envió. Amén. Así que, hermano, en su trabajo, en su casa, ¿sabe qué hace falta? En la iglesia, ¿sabe qué hace falta? En cualquier área, hermano, en donde usted se mueva, ¿sabe qué hace falta? Hace falta que usted, que conoce la palabra, comprometiéndose con Dios, haga que el reino de Dios esté en ese lugar, por medio de que puedan ver en usted que usted hace algo diferente, y eso diferente es porque usted ama a Dios y ama su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y enseguida Cristo les dice, en el verso 22 les dice, tiempo vendrá, les dice a los discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Sabe a qué se refería Cristo con ello? Se refería al hecho de que Cristo, hermano, al estar con ellos, Cristo tenía cuidado de ellos. El reino de Dios estaba entre ellos porque Cristo cuidaba también de ellos. Pero cuando Él, hermano, los dejara, el Espíritu Santo, el Consolador, vendría. Les recordaría, así como a nosotros, las palabras de Él, del Maestro, de Jesús. Y mucha atención aquí. Ahora ellos tendrían, hermano, fíjese bien, la responsabilidad de hacer lo que Cristo hizo cuando estuvo entre ellos. Y sabe que eso es algo difícil. Es como cuando en un trabajo, hermano, te están capacitando. Te están capacitando, ¿verdad? Y está el supervisor contigo, te enseña, te dice lo que tienes que hacer, cómo llenar la hoja de especificaciones, te muestra el proceder de una máquina, de una línea de producción, te muestra todo lo que vas a tener que hacer. Pero llegado el momento, hermano, te va a dejar solo. Y es entonces cuando tú vas a sentir la responsabilidad de realmente hacer lo que te enseñaron. Y así, hermano, era con los discípulos. Cristo no estaría con ellos para siempre, corporalmente, físicamente. Y cuando ellos se enfrentaran, hermano, a la persecución, cuando ellos se enfrentaran al acecho, hermano, de las autoridades por causa del Evangelio, ellos debían de comenzar a desarrollar su confianza en el Espíritu Santo para que les diera la fortaleza para hacer
lo que Cristo, hermanos, les había enseñado. Y sabe algo, es algo que también nosotros tenemos que hacer. Amén. ¿Qué? El hecho, hermano, de confiar en el Espíritu Santo para que, tomando nuestra responsabilidad, hagamos lo que Cristo nos enseñó que hiciéramos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y luego continúa en el verso 23. En el verso 24 comienza Cristo diciendo acerca de la venida, hermano, del Hijo de Dios. Dice: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Fíjese qué importante es esto. Cristo, hermano, habla de que será un evento, hermano, visible para todo el mundo. Dice: así como el relámpago al fulgurar, dice, se manifiesta en un lado, pero corre hasta el otro, de manera que es visible, de manera que todos lo ven. Así será para todo el mundo cuando el Hijo del Hombre venga. Quiere decir, hermano, entonces, que el acontecimiento de la segunda venida, como nosotros la conocemos con ese título, segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, será un acontecimiento que todo ojo, como dice el libro del Apocalipsis, todo ojo, hermanos, le verá. No va a ser, hermano, un acontecimiento que alguien pueda, hermano, decir que no lo puede ver. Porque escuche esto: el Hijo del Hombre, ese atributo, ese título que solamente le corresponde a Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios vendrá con gran poder y con gran gloria, que ese acontecimiento, hermano, nadie podrá decir que no se enteró, que no lo pudo ver. Imagínese, hermano, aquel estruendo, aquel esplendor, hermano, que va a ser capaz de llamar la atención, oiga esto, de toda la humanidad. ¿Sí me escuchó? Sí, amén. Pero tal vez usted dirá: bueno, si aquí ahorita es de día, al otro lado del mundo ya es de noche. ¿Cómo entonces va a ser esto? Porque aquí estamos despiertos, en el otro lado del mundo ahorita están dormidos. Hermano, quiero decirle lo siguiente: cuando Cristo venga por segunda ocasión, va a encontrar, hermano, el punto entre lo que para nosotros es el día y la noche, la posición, hermano, en la tierra, en el planeta, de manera, hermano, que su venida, siendo semejante a lo que hemos dicho, sea, hermanos, captada por todo ojo en la humanidad. ¿Qué le parece eso? No quiere decir, hermano, que lo van a pasar por televisión para que llegue a aquellos lugares. Tal vez vaya a suceder, no va a faltar quien grabe, hermano, con su celular y todo eso. Pero escuche esto, hermano, será un acontecimiento que todo ojo le verá. ¿Cuál? El de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero, hermano, decirle que todo este pasaje, escuche, todo este pasaje, hermano, que vamos a estudiar o que estamos comenzando a estudiar, habla, hermano, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Exclusivamente. Tal vez usted dirá: pero pastor, el texto, ahorita lo vamos a ver. De hecho, hermano, el capítulo también de 24 de Mateo, hermano, habla también de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, yo le pido que esté bien atento. Amén. Gloria a Dios. Fíjese bien. En el verso 25 dice: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Hablaba de sí mismo, de cómo él debía de pasar, hermano, por esa pasión por causa de nuestros pecados, y a consecuencia de eso ser desechado, hermano, por el hombre, por la humanidad. ¿Sabe una cosa? El día miércoles estudiábamos en la carta de Pedro, hermano, que Cristo es la piedra viva y angular, hermano, para la iglesia, para el edificio. Pero él mismo, hermano, Pedro menciona que Jesucristo, hermano, fue desechado. Fue desechado, hermano, por los hombres, por aquellas personas, hermano, a quienes vino, al pueblo judío. Los jefes de entre ellos, hermano, lo rechazaron.
lo despreciaron, hermano, y no creyeron en Él como el Hijo de Dios. Y sabe una cosa, Cristo está diciendo lo mismo. Es necesario que primero padezca y que sea desechado, sí, como dice aquí, por esta generación. Esa generación, hermano, no creería en Él. Pero entienda una cosa, después de la muerte de Cristo, después de la ascensión de Cristo, después de que el Espíritu Santo viene, hermano, los apóstoles se movilizarían, hermano, para comenzar con la ardua tarea de predicar el Evangelio a toda criatura. Y sabe que hasta el día de hoy, esa tarea la continuamos haciendo nosotros. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y luego dice, hermano, en el verso 26, mucha atención, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Fíjese bien, dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué tiene eso de malo? Nada. El hecho solamente, hermano, de que no se percataron, no se dieron cuenta de lo que iba a suceder. No le pusieron atención, hermano, a lo que Noé tanto les hablaba, les decía, como a lo que Noé estaba haciendo. ¡Qué tremendo! Veían a Noé en aquellos años atrás, veían a Noé construir un arca, hermano, de tamaño inmenso, para que fueran salvados de lo que Noé, hermano, les hablaba, que iba a ser la lluvia, el diluvio sobre la tierra. No le hicieron caso y ¿sabe qué es lo que hacían? Simplemente seguían con su vida normal, distraídos, enfocados en otra cosa, pero nunca le hicieron caso a lo que Noé les decía ni a lo que Noé estaba haciendo. Así será en la venida de Jesucristo. ¿Sabe cómo? La gente seguirá con esa dureza en su corazón, diciendo esto no existe, esto no va a pasar, eso nunca va a suceder, es un cuento de hadas, es una fábula, es algo fantasioso. ¿Cómo el Hijo de Dios va a venir entre las nubes con gran poder? Eso suena así como que una de Superman. La gente va a estar enfocada en sus negocios, en sus empresas, en sus casas. La gente va a estar ensimismada con sus asuntos, sus afanes, así es. Pero dice Cristo, hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hasta ahí estuvieron felices. Cuando comienza a llover, cuando ven que el agua empieza a subir de nivel en todas partes, entonces, hermano, quisieron estar a salvo con Noé. Pero el arca ya había sido sellada, ya había sido cerrada y ya nadie podía entrar. ¿Sabe qué significa? Que Dios está dando tiempo para que esta generación, hermanos, se arrepienta. Dios está dando tiempo también para que la iglesia de Jesucristo, hermanos, se prepare para estos acontecimientos. Y dice en el siguiente versículo 28, dice, así como sucedió en los días de Lot. Lot, hermano, ese personaje que vivió, hermano, en Sodoma, que vivía, hermano, en estas ciudades llenas de pecados, Sodoma y Gomorra. Dice la Escritura que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y en el 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Quiero pedirle, hermano, mucha atención aquí. Noé, hermano, atravesó por el diluvio. Escuche esto. Fue salvado, pero aún así sobre el arca, que es una figura de Cristo, el arca es una figura de nuestro Señor, un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Aún así, hermano, cruzó, por así decirlo, hermano, el diluvio. ¿Me está escuchando? Pero fíjese la comparación con Lot que ahora Jesucristo mismo hace. Y aquí es donde yo le quiero pedir mucha atención, porque vamos a hablar de otro acontecimiento importantísimo. Cristo, hermano, pone ahora el ejemplo acerca de Lot.
Y dice, la ciudad estaba igual, ensimismada, hacían todo normal, ignoraron lo que estaban haciendo y no pusieron atención que lo que estaban haciendo los llevaría a un castigo de parte de Dios. El castigo comenzó, escuche esto, sino hasta que Lot fue puesto a salvo. Sino hasta que Lot saliera, escuche, no atravesaría, no se quedaría en su casa y todo lo demás sería destruido, sino hasta que Lot, hermano, saliera de la ciudad, entonces comenzaría el juicio de Dios sobre estas dos ciudades. Y yo quiero pedirle, hermano, que me ponga mucha atención aquí. Sabe que Noé, escúchelo, Noé es una figura, hermano, del pueblo de Israel. ¿Por qué una figura del pueblo de Israel? ¿Sabe por qué? Porque Dios no ha terminado, hermano, con su pueblo todavía. Hemos visto, hermano, que se han levantado tipos del anticristo que han destruido a la nación de Israel, que los han llevado a campos de concentración, que han matado millones del pueblo de Dios, de los judíos. Y aún con todo y ese dolor, escuche, el corazón de la nación de Israel no ha volteado a ver que Jesús es el Hijo de Dios. Se han endurecido y por ello Dios todavía no termina de tratar con su pueblo. Y así como Noé, escuche, atravesó el diluvio, escuche esto, así la nación de Israel deberá ser tratada atravesando por un periodo de gran tribulación que habrá, hermanos, sobre la tierra. Pero oiga esto, Lot, por el contrario, es una figura, hermano, de la iglesia. ¿Y sabe quién es la iglesia? La iglesia somos usted y yo. Somos aquellos que no siendo judíos, sino gentiles, el gentil es aquel que no es judío, siendo, hermano, gentiles, hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, hermano, Lot es una figura de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque así como Lot fue puesto a salvo y posteriormente comienza el juicio sobre estas ciudades, oiga bien esto, la iglesia también será puesta a salvo, y después de que la iglesia es puesta a salvo, comienza el juicio de Dios sobre la tierra, sobre la humanidad y más particularmente sobre la nación de Israel. Así que, hermano, no se goza usted con eso, digo, no por el juicio que va a venir sobre la humanidad y sobre el pueblo de Dios. No se goza usted, hermano, porque si usted ha creído en Jesucristo, usted va a ser puesto a salvo. Amén. Hermano, quiero escuchar aménes. Gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Por qué? Porque, hermano, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo será puesta a salvo en un lugar que no será aquí en la tierra, por medio de un acontecimiento que se conoce como el rapto o el arrebatamiento. Y sabe que Pablo también habló de esto. Pablo no solamente habló, hermano, de la segunda venida, habló, hermano, también acerca del rapto. Y ya se lo dije en una ocasión cuando hablamos de la iglesia de Tesalónica. Aun cuando fue, hermano, una ciudad que primero endureció su corazón, posteriormente muchos creyeron. Comenzó Pablo con unos cuantos esa iglesia, pero creció al grado que esta iglesia, escuche, se convierte en una base, en una columna tan importante, que es a esta iglesia a quien Pablo, hermano, le habla en una representación de todos nosotros, les habla acerca del arrebatamiento. También los corintios, Pablo les habla. Posteriormente Juan, el apóstol, hermano, también habla, hermano, acerca del arrebatamiento, pero también de la segunda
venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre todo, ¿sabe quién habló acerca del rapto? ¿Sabe quién habló acerca del arrebatamiento? Jesús, el Hijo de Dios, habló de esto. Amén. Mire, no vamos a poder hablar de todo eso. Sí, quiero decirle, hermano, que hemos, hermanos, sentido de parte de Dios que es necesario volver a hablar de esto en la iglesia. Nos lleve, hermano, tal vez los mismos meses, 6, 8 meses, como ya lo hicimos, o nos lleve más. Es necesario, hermanos, que la iglesia no se duerma en sus laureles, sino que la iglesia, hermano, esté preparada ante un acontecimiento, hermano, que está por suceder. ¿Cuál? El arrebatamiento de la iglesia. Entonces, pastor, usted está diciendo que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. La respuesta es sí. Será puesta la iglesia a salvo y posteriormente comenzará la gran tribulación. Amén. ¿Me está siguiendo? Mire, vaya conmigo, hermano, a un pasaje muy importante. Acompáñeme, por favor, a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Deje un separador allí en Lucas y acompáñeme a Segunda de Tesalonicenses en el capítulo número 2. Amén. En el versículo número 1 en adelante. ¿Está ahí conmigo? Gloria al Señor. Fíjese bien, el apóstol Pablo, hermano, habla acerca de esto. Yo quiero pedirle igual toda su atención, porque usted dirá, bueno, ¿qué evidencia hay o nos puede dar de que la iglesia se irá en el arrebatamiento, será puesta a salvo antes de la gran tribulación? Mucha atención, este pasaje, hermano, nos lo va a enseñar. Dice la Escritura, verso 1 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta ahí. La palabra, hermano, venida, escuche esto, es una palabra que en el original ha sido difícil de tratar de entender, pero yo se la voy a explicar muy sencillo. La palabra en el original es una palabra que es parusía. Y por ahí se escucha hablar mucho acerca de la parusía de Cristo. Y mucha gente, muchos cristianos, toman el sentido de esta palabra, óigalo, como una acción, como un evento que se va a llevar a cabo. Pero yo quiero decirle, hermano, con base a un profundo estudio, hermano, de esta palabra, quiero decirle que la palabra parusía no habla de una acción, habla de un estado, habla de un estar, no de una acción como si fuera, hermano, un evento, un verbo, algo que indica algo que va a suceder. Que va a suceder, sí, pero la palabra parusía, grábeselo bien, nos indica, hermano, un estado. ¿Y sabe cuál estado? La palabra parusía significa, hermano, simple y sencillamente estar con o en presencia de. ¿Me está entendiendo? Entonces quiere decir, hermano, escuche esto, que la parusía de Cristo, voy a decir algo que tal vez para muchos va a sonar atrevido, la parusía de Cristo comienza no en la segunda venida, comienza en el momento del arrebatamiento. ¿Sabe por qué? Porque es cuando la iglesia, cuando es puesta a salvo, va a estar con Jesucristo, la iglesia. Es cuando la iglesia va a estar con la presencia de Jesucristo. Y es, hermano, cuando la iglesia, siendo la novia, contrae, hermano, matrimonio en el cielo con el esposo, quien es Jesucristo. Es lo que se conoce como las bodas del Cordero. La iglesia se une al esposo, la novia se une al esposo. Amén. Eso debe ser motivo de alegría y de gozo para la iglesia, de anhelar estar con el esposo. Amén. Gloria a Dios. Y dice, nuevamente dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él.
Cristo está hablando a través del apóstol Pablo, diciéndole, hermano, a la iglesia que vamos a tener una reunión con Él. Esa reunión con Él, hermano, no va a ser aquí en la tierra. La reunión con Él tampoco va a ser en el cielo. La reunión con Él va a ser en un punto intermedio. ¿Sabe dónde? En las nubes. Porque escuche esto. Cuando Cristo viene en el arrebatamiento por su iglesia, Cristo no se hace visible a todo el mundo. El apóstol Pablo en 1 de Corintios, en el capítulo 15, en el verso 52, dice que será, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. El arrebatamiento de la iglesia es en un chasquido de dedos, así, en un abrir y cerrar de ojos, nada más, a la final trompeta. Pero la segunda venida de Cristo, 7 años después de la gran tribulación, esa será visible a todo el mundo. En la segunda venida de Cristo, Cristo pone su pie en el mismo monte de donde Él fue levantado para ascender al cielo, el monte de los olivos. En el arrebatamiento no. En el arrebatamiento, hermano, Cristo viene solamente a las nubes. Llega solamente hasta allí y ahí nos reuniremos con Él. Los muertos en Cristo, dice, hermano, una carta antes, la primera de Tesalonicenses capítulo 4 del verso 17 en adelante, dice, hermano, que los muertos en Cristo resucitan primero, son transformados, suben a las nubes, dice, y posteriormente los que habremos quedado, los que vivamos, seremos transformados para estar con ellos en las nubes y en las nubes esperar a nuestro Señor. ¿Y qué va a hacer? En ese instante sí nos lleva con Él. ¿Y sabe por qué nos cambia de cuerpo? ¿Sabe por qué nos transforma de cuerpo? Para que precisamente podamos estar con Él. Amén. Entonces, fíjese, hermano, vamos a seguir. Verso 2 dice: os rogamos, hermanos, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día, ¿qué dice? Está cerca. Pablo les dice, primero, no se dejen mover, ni aun como si fuera una carta escrita por nosotros. Lo que va a acontecer, va a acontecer. Pablo les dice, hay seguridad en esto, no hay engaño en el hecho de que el día del Señor está cerca. Yo le quiero decir esto. Usted dirá, el día del Señor. ¿Sabe usted que el día del Señor, hermano, es el momento en el que Él aparece en el cielo en su segunda venida? Ese es el día del Señor. Entonces podríamos decir, pastor, ya ve, entonces el arrebatamiento no es antes de la gran tribulación. El arrebatamiento es en el mismo instante en el que Él va a aparecer en el cielo en su segunda venida. Yo le quiero decir que no. ¿Por qué? Hermano, porque es aquí donde necesitamos estudiar la palabra. Hermano, esa frase que está ahí escrita en nuestras Biblias como el día del Señor, escuche esto y subráyela o anótelo. En los textos originales no está escrito como el día del Señor. De hecho, hermano, la versión del Rey Santiago y otros textos originales de la Biblia aparece esa frase no como el día del Señor, sino como el día de Cristo. La versión, hermano, del Rey Santiago es mejor conocida en inglés como la King James. La versión King James. Y sabe una cosa, la peculiaridad de esa versión, hermano, es que procede de los textos originales. ¿Se da cuenta de que hay que estudiar un poquito de inglés, hermano? Amén. Y ahí dice, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Y ahí dice, hermano, fíjese bien, dice the day of Christ, el día de Cristo. Y ponga mucha atención. ¿Sabe cuál es el día de Cristo? El arrebatamiento
de la iglesia. ¿Sí me escuchó? El arrebatamiento de la iglesia. Y dice en el verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿No vendrá qué? ¿De qué está hablando? ¿De cuál día? Del día de Cristo. ¿Y cuál es el día de Cristo? El arrebatamiento. Entonces, en otras palabras, el arrebatamiento no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía. ¿Y qué más? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mucha atención acá. A ver, todos bien acá, bien atentos, fíjense. El arrebatamiento no va a suceder sin que antes primero se lleve a cabo una apostasía sin igual. La apostasía ha existido, hermano, desde el huerto del Edén. El enemigo confundió, engañó, hizo caer a la humanidad en pecado, y desde entonces, con la apostasía, ha querido, hermano, hacer que los siervos de Dios, que los hijos de Dios, se alejen del camino de Dios. Pero la apostasía que estamos viviendo en las últimas décadas, en los últimos siglos, mejor dicho, es, hermano, como ninguna otra. Esta apostasía ha hecho que la condición, hermano, de la iglesia de Jesucristo universalmente sea, hermano, de una anemia terrible. El mundo, por medio de la apostasía, se está metiendo dentro de la iglesia. Se ha infiltrado el mundo dentro de la iglesia. A eso, hermano, abarca la apostasía, mencionando el hecho de que la palabra apostasía nos indica una separación, una deserción de la fe. Pero oiga esto, hay muchos, hermanos, que haciéndose llamar cristianos no lo son. Por causa de que el mundo se ha infiltrado, se han separado o han desertado del verdadero camino de Dios, aunque se hagan llamar iglesias cristianas. Qué tremendo. La apostasía, el engaño, lo que hoy estamos viviendo, hermano, que abunda en muchos lugares, falsas doctrinas, falsos maestros, falsas enseñanzas. La palabra se ha sustituido por un montón de cosas. Ya no se lee la Biblia, y si se lee es nada más mencionando un versículo para hacer ver que lo que la persona está diciendo está respaldado por Dios, cuando no es así. Hermano, la apostasía es algo ante lo que la iglesia de Jesucristo debe de estar atenta para que lo pueda combatir. Amén. Y sabe, la segunda cosa, hermano, para que Cristo, hermano, venga a arrebatar a la iglesia es de que, hermano, la manifestación de aquel personaje que conocemos como el anticristo se va a llevar a cabo. Entonces, oiga esto. Estamos viviendo ya la apostasía. ¿Sabe qué es lo que falta? Que se manifieste aquel inicuo, que se manifieste el anticristo, que ante los rumores de guerra, hermanos, ¿sí ha escuchado que hay rumores de guerra en Oriente? Siempre ha habido guerras, pero ahora está la cosa más roja. Ante esos rumores de guerra, ante las pandemias, ante las enfermedades, ¿sí ha escuchado lo que está pasando en China y que se está extendiendo a otras partes del mundo? Y ante todas las señales acerca, hermano, de lo que en la política, en la economía, hermano, en lo que está sucediendo en el mundo, ante esas señales y sobre todo ante la condición tan anémica de la iglesia, con tanta apostasía, solamente falta, hermano, que se manifieste el anticristo. Pero oiga esto, antes de que él se manifieste, la iglesia, hermano, será arrebatada. Ya escuchó, hermano, ya leyó conmigo, dice, porque no vendrá sin que antes sucedan estas dos cosas.
Y usted dirá, pastor, hace falta que se manifieste el inicuo. Entonces quiere decir que la iglesia se queda. Una vez que se manifieste la iglesia se va. Quiero decirle que no, por lo que sigue. Pero mucha atención aquí, fíjese, hay dos nombres que tiene el anticristo. Aquí menciona hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Por qué tiene dos nombres? Pudiera parecernos normal y decir, ay, pues es el anticristo. Sí, es el anticristo, pero ¿por qué tiene dos nombres? Anótelo. Tiene dos nombres porque el periodo de la gran tribulación se divide en dos periodos, en dos partes, 3 años y medio cada una. Durante la primera mitad, fíjese bien, se le va a conocer a este hombre como el hijo de perdición, porque aunque le va a traer paz a todo el mundo y va a ser amado por todo el mundo, porque va a aplacar las guerras y va a traer solución a las enfermedades, a la mitad de la gran tribulación, escuche esto, este personaje cuando se sienta, hermano, en ese lugar, hermano, que el pueblo de Israel quiere construir por tercera ocasión, llevando un acto que se conoce como el acto desolador o la abominación desoladora, hermano, este personaje es asesinado, el anticristo. Pero escuche esto, ¿sabe quién lo va a resucitar? El libro del Apocalipsis nos lo enseña. Nos dice, hermano, que este personaje, el anticristo, va a ser resucitado por el mismo Satanás. Y va a llevar a cabo prodigios y señales grandes como el Hijo de Dios, como Cristo. Y va a engañar a muchos, aun si fuera posible, dice la Biblia, a los escogidos. Va a engañar a muchos. El enemigo lo va a resucitar. Y es entonces cuando escuche, se le conoce como el hijo de perdición. Como si fuera, hermano, Satanás encarnado en este hombre. ¿Y sabe qué va a hacer con la nación de Israel? En ese periodo de la gran tribulación, conocido también como la aflicción de Jacob, va a llevar a cabo las más crueles matanzas y persecuciones contra la nación de Israel. Al grado que Cristo en el capítulo 24 de Mateo, y aquí también en Lucas lo leemos, hermano, muchos van a querer salvar su vida, van a huir, van a escapar, pero eso va a ser peor. Va a ser todavía más difícil para ellos. Escuche esto, hermano, vamos a continuar leyendo. En el verso 4 dice, el anticristo dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pablo habla de que hay algo que está deteniendo la manifestación del anticristo. La apostasía está abundante, está concurrente, está sucediendo, pero aún así hay algo que está deteniendo que el anticristo ya aparezca públicamente en internet, en la televisión, en el Twitter, en el Facebook, en todo el mundo. Y dice aquí en el verso siguiente, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dice, solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado, ¿qué dice? De en medio. Hay quien lo detiene, la manifestación del anticristo, pero una vez que sea quitado de en medio, ¿qué dice la Biblia? Se manifestará. ¿Está leyendo su Biblia conmigo? Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué quiere decir? Que al final de la gran tribulación, el Señor va a destruir al anticristo en su segunda venida, hasta la segunda venida.
Pero antes de la segunda venida, el acontecimiento del arrebatamiento se lleva a cabo 7 años antes. Porque hay quien detiene la manifestación del anticristo. Y escuche esto, oiga esto. La iglesia no va a presenciar al anticristo. La iglesia será puesta a salvo, como lo leímos en Lucas, que es nuestro pasaje principal, como Lot, que sale y comienza el juicio de Dios. La iglesia de Jesucristo no va a conocer al anticristo. Aleluya, hermano. ¿Y sabe quién es lo que lo detiene? Ya lo dije. ¿Sabe quién detiene la manifestación del anticristo? La iglesia. Pero pastor, ¿qué no es el Espíritu Santo? Sí es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿en dónde está? ¿En una columna? ¿En una pared? ¿En una bocina? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En los corazones de la iglesia. Está en la iglesia. Amén. Entonces, hermano, cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo es llevado también. Y entonces se manifiesta el anticristo. Y va a llevar a cabo, hermano, cosas terribles en el mundo. Ahora, regrese conmigo a Lucas. Ya vamos a terminar. Téngame paciencia. Estamos resumiendo 8 meses de enseñanza en la iglesia que ya tuvimos. En 1 hora, a lo mejor ya me pasé de la hora, hermano, pero téngame paciencia para no dejar incompleto el tema. Amén. Regrese conmigo, hermano, al versículo 30. Versículo 30, ahí nos quedamos después del ejemplo de Lot que Cristo da, de que cómo la iglesia será puesta, hermano, a salvo como Lot. Lot es una figura de la iglesia. Amén. Y ahora fíjese lo que dice en el 30, dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Y luego dice: en aquel día, oiga, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estarían en la azotea? ¿Sabe, hermano, que en Israel las casas generalmente, hermano, tienen el techo plano? Y en los tiempos, hermano, de calor como en el verano, ¿sabe qué hace la gente? En Israel, inclusive hasta hoy en día muchos lo pueden llegar a hacer. ¿Sabe qué hacen? Salen a dormir a la azotea. ¿Qué le parece? Entonces, por eso Cristo dice: si estás en la azotea, dando a entender que este acontecimiento de la segunda venida, no el arrebatamiento, sino la segunda venida, hermano, puede ser en un periodo, hermano, que podemos llamar como de noche. Mucha atención. Entonces dice: si estás en la azotea, no desciendas a tomar tus bienes, tus alhajas. Y el que esté en el campo, dice, no vuelva atrás. Ahí nos va a agarrar, ahí los va a agarrar, mejor dicho, el Señor. Y en el 32 dice: acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué alguien bajaría a tomar sus alhajas, sus bienes? Escuche esto: si está viendo en el cielo la manifestación gloriosa de la segunda venida, después de los 7 años de gran tribulación, escuche, el bajar a la casa y tomar las alhajas, ¿sabe qué indica? Que esa persona ama más sus pertenencias, sus bienes, que estar con el Señor. Por eso dice: acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Se convirtió, hermano, en una columna de sal, estatua de sal. ¿Por qué? Porque cuando volteó estaba indicando que amaba más lo que había en esa ciudad que a donde Dios los iba a poner a salvo. Qué tremendo. Entonces, por eso dice: el que está en el campo no vuelva atrás, quédese ahí. ¿Por qué? Porque con ello indican que aman estar con el Señor. Amén. Y luego dice:
os digo también, verso 33, todo el que procure salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Como que ese versículo fue metido ahí, no sabemos. No, hermano, sí encaja perfectamente. ¿Sabe qué acontecimiento marca la segunda venida de Cristo? Ya dijimos que es al término de los 7 años de la gran tribulación. Pero al término de la gran tribulación, de los 7 años, hay un acontecimiento mundial. ¿Sabe cuál es? Lo que se conoce como la guerra o la batalla de Armagedón. En el valle de Megiddo, en Oriente, se concentran las naciones para destruir por completo a Israel bajo el mandato del anticristo y del falso profeta. Israel va a ser asediado, destruido, llevado, hermano, como esclavos muchos. Y por eso dice Cristo que cuando vean la señal en el cielo no vuelvan atrás, quédense ahí. Pero también Cristo les dice, aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y aquel que la dé por perdida, realmente la salvará. ¿Por qué? Por lo que dice a continuación en los siguientes versos. Os digo que en aquella noche, fíjese, noche, estarán 2 en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino juntas. La una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y a veces la iglesia ha creído que ello se refiere al arrebatamiento. No es así. Porque si fuera así, hermano, entonces el arrebatamiento es hasta después de la gran tribulación. ¿Sí me está poniendo atención? ¿Me está siguiendo? ¿Qué significa entonces? Cristo dice, el que quiera salvar su vida, el que quiera huir de lo que está ya inminentemente presentándose el frente de guerra, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que la dé por perdida, la salvará. ¿Sabe por qué? ¿Sabe quién va a pelear en la batalla de Armagedón? Cristo. Pero ¿sabe qué va a pasar en Israel? Óigalo. Israel se va a formar en el frente de batalla. Y los soldados que ahorita hay, la milicia que ahorita tiene va a ser insuficiente. ¿Sabe de quién van a echar mano? De toda la población. Aún de mujeres. ¿Sabe que en Israel las mujeres son entrenadas en servicio militar? Obligatorio. Aquí en México, por ejemplo, nada más los hombres a la edad de los 18 años. En Israel, hermano, hombres y mujeres son entrenados en servicio militar. Las mujeres en Israel saben, hermano, de tácticas, de armas, de defensa personal, de estrategias de guerra. Y escuche esto. Por eso dice, hermano, que en aquella noche estarán 2 en una cama. Uno será llamado a la batalla. Y aquel que quiera decir, no, yo no quiero ir a la batalla, yo me salvo, el que se quiera salvar su vida la perderá. Será peor para los que huyan. Pero dice, aquel que haga caso de la orden de ir a la batalla, va a tener la protección divina, porque será Cristo quien pelee a favor de su pueblo. Dice, estarán 2 mujeres moliendo. ¿Cómo que estarán 2 mujeres moliendo? O sea, no es que se estén atacando entre ellas, ¿verdad? Comiéndose entre ellas, sino que las 2 estarán moliendo en un molino, estarán haciendo sus tareas. Una de las 2, escuche, va a ser llamada a la batalla y la otra se queda. Dice también, hermano, que estarán 2 en el campo. Uno va a ser tomado y el otro, hermano, no, va a ser dejado, porque va a ser llamado a la batalla. Y entonces, hermano, fíjese bien, le dicen, ¿dónde, Señor? ¿Dónde va a ser esto? Y Cristo usa un refrán concluyendo diciendo esto, que donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas.
Es un refrán, un proverbio. Entonces Cristo les dice, va a ser tan claro, va a ser tan evidente dónde va a suceder todo esto, que donde estuviera el cuerpo, ahí se van a concentrar los buitres, las águilas, para presenciar uno, o el acto, mejor dicho, más grande, que no solamente, hermano, el pueblo de Dios espera, sino también, como ya lo hemos enseñado, la iglesia lo espera. ¿Sabe quién vence en la batalla de Armagedón? Cristo. Van a apuntar contra el cielo cuando vean a Cristo venir, lo mejor del arsenal nuclear, atómico, los mejores misiles, de las mejores armadas, de la mejor infantería, de la mejor fuerza aérea. Y Cristo, hermano, con el resplandor de su gloria, Cristo, hermano, con sus ojos, con su espada, hermano, en su boca, hermano, con esa potencia de gloria y de poder, va a destruir a sus enemigos. Y entonces la nación de Israel verá al Mesías venir con poder y gran gloria, restaurando a la nación de Israel, poniéndola en el lugar donde debe de estar. Pero lo que la nación de Israel ya habrá vivido hasta ese momento, escuche esto, ya los habrá preparado para que ahora sí crean que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y sabe qué comienza, hermano, posterior a ello? Después del Armagedón, después de que Cristo viene en su segunda venida, comienza el reinado de Cristo en la tierra de los 1000 años, lo que se conoce como el milenio. Aquí en la tierra, 1000 años nada más. Nada más 1000 años. Pues 1000 años es como un día para el Señor, ¿verdad? Dice Pedro. ¿Cuándo va a ser todo esto? ¿Cuándo? Surge la pregunta, ¿verdad? Nadie podemos decir cuándo, hermano, porque cometeríamos un error grave. Pero hay señales muy claras en la Biblia, señales muy claras. Mire, sabe que el profeta Oseas en el capítulo 6, versos 1 y 2, habla, hermano, de que tras la muerte, hermano, del Hijo de Dios, pasarán 2 días. Y si un día son 1000 años, entonces 2 días son ¿cuántos? 2000. ¿En qué año murió Cristo? En el 33, después de Cristo, amén. Entonces a 33 súmele 2000. 2033, ahora réstele 7 de la gran tribulación. 2026. Ahora sí sabe que nuestro calendario está mal, está desfasado. Unos dicen que 2 años, otros dicen que 4 años. Fíjese, en el mejor de los casos, réstele 4 a 2026. ¿2000 qué? 22. ¿2000 qué? 22. ¿Y en qué año estamos? No estamos afirmando que eso sea, pero las señales son evidentes. ¿Sabe qué otra señal? Cristo en Mateo 24 dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Sabe que una generación para el Señor, hermano, es un periodo de 70 años? Cristo hace que su pueblo, fíjese bien, en mayo de 1948, sean reconocidos como nación en todo el mundo. Es el reloj, hermano, de Dios profético, la nación de Israel. En 1948 comienza el reloj tic-tac, tic-tac de la generación de 70 años. A 1948, hermano, súmele 70. ¿Cuánto le da? 2018. Pero sabe que una generación no termina allí en el 70. Una generación, hermano, concluye en un periodo de 10. Entonces sería hasta los 80. Mejor súmele 80 a 1948. Y dan 2000, ¿qué? 28. A 2028, 28, réstele 7 años de gran tribulación. ¿Cuánto le da? 2021. ¿En qué año estamos?
Pablo dice a la final trompeta. No es la final trompeta que habla el libro del Apocalipsis, la última trompeta, no. ¿Sabe usted que en la nación de Israel hay fiestas solemnes? Una de ellas es la fiesta de las trompetas. ¿Sabe que al final de esta fiesta se toca la final trompeta? Entonces usted dirá, entonces voy a estudiar las fiestas para saber cuándo va a venir el Señor. ¿Sabe que es la única fiesta, la de las trompetas, que no tiene una fecha exacta como las demás? No tiene un calendario preciso como las demás, sino que tienen que observar los tiempos, la luna, tienen que observar los astros. No porque manejen la astrología. La astrología, hermano, es así, es del demonio. La astronomía es diferente. Por eso Pablo y por eso Cristo en una de sus cartas les dice: ustedes que saben ver los astros y saben ver cuándo va a llover y lo que va a pasar, pero no se dan cuenta de cuándo estas cosas van a acontecer. Por eso Cristo les pone el ejemplo, porque en la fiesta de las trompetas tienen que ver los tiempos, los astros, la luna, y con base a estas, fíjese bien, con base a estos se lleva a cabo la fiesta de las trompetas. Entonces nadie sabe tampoco. ¿Me estoy explicando? Hay muchas señales, la Biblia nos deja muchas señales, muchas pistas, pero nadie puede afirmar cuándo esto va a suceder. Pero le digo algo, quizás no pase de esta década el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Hay más señales, hermano, le puedo hablar de más señales. Hay más señales en la Biblia. Le estoy mencionando 3 solamente, algunas, pero hay aproximadamente otras 4 que hablan, hermano, de que ya es en un periodo de años relativamente corto al 2020 en el que estamos. 2021, 2022, 2023 o 2024. Amén. Hermano, ¿está preparado? ¿Sabe para qué aprovechó Cristo hablar de esto? Para que su pueblo se prepare. Amén. Tenemos que preparar a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar.